Así como sabemos que hay enfermedades oncológicas que afectan más a las mujeres, como es el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, este tema es de interés para los varones, ya que vamos a ver que en las estadísticas es el cáncer número 1 en incidencias, ¿no? Es increíble desde el año 2015 en que las curvas de incidencia en cáncer de próstata está elevándose aún más, mucho más estos últimos años de pandemia. Evidentemente no hemos hecho mucho por la parte preventiva. Por eso que GloboCan, que es la institución internacional que nos da una incidencia desde afuera de lo que observa en nuestro país sobre los números de los cánceres que hay en las regiones. Y son datos pues bastante preocupantes, y la verdad que estamos muy mal en la parte preventiva. No solo ello, en el sentido de que la curva de incidencia está cada vez mayor, sino también en la parte del diagnóstico, ¿no? Estamos quizá fallando en el diagnóstico precoz y estamos recibiendo pacientes en estadios 3 y 4. Diagnosticamos muy tarde el cáncer de próstata. ¿Qué nos está pasando a los médicos, al sector salud que está comprometido en la parte educativa, preventiva, diagnóstico precoz, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que no estamos haciendo nada para, por lo menos, si no estamos trabajando en la parte preventiva, por lo menos debemos hacer actividades de diagnóstico precoz para que podamos aumentar la incidencia de estadios número 1 y número 2, que son etapas curativas, y no lo que estamos recibiendo en estos días, cánceres completamente avanzados, ¿no? Estadio 3, estadio 4, donde evidentemente no podemos hacerle algún tratamiento curativo. Ahí está el problema, ahí está la crisis en lo que concierne al cáncer de próstata. No estamos implicados en la parte preventiva y no estamos implicados en la parte de diagnóstico precoz. Y como uno sigue insistiendo en la parte de diagnóstico precoz, creo que debemos tomar conciencia de que los varones de más de 50 años debemos pensar en que probablemente tenga un cáncer de próstata. Y entonces, dentro de nuestra tarea como médicos, futuros médicos, tenemos que abordar todas las enfermedades, diabetes, hipertensión, crónicas o alguna enfermedad aguda, y pensar que ese sujeto mayor de 50 años esté incubando un cáncer de próstata y por lo tanto debemos incluir dentro de su rutina de estudios, de análisis, ¿no es cierto?, el PSA, que si bien es cierto no es diagnóstico, pero por lo menos nos da números, así números calientes para pensar o sospechar de que ese paciente pueda tener un cáncer de próstata. No estamos hablando de que el PSA sea diagnóstico de cáncer de próstata, sino que ese PSA
podría indicarnos en números que ese paciente, ¿no? Puede tener un cáncer de próstata y poder nosotros indicar otros estudios que podrían ahondar el diagnóstico del cáncer, ¿no?, de próstata. De esa manera, podríamos, creo, intervenir activamente, porque estamos interviniendo, pero así a la distancia, hablando de lejos, ¿no? Pero no activamente, que es pidiendo la rutina un PSA, ¿no? O de repente haciendo un examen rectal cuando el paciente a veces lo permite, y que son estudios que no cuestan mucho, ¿no? Porque el tacto rectal solamente necesitamos el consentimiento de la persona, ¿no? Porque, jóvenes, la próstata está prácticamente al alcance del dedo índice, está al alcance del dedo índice. Nosotros podemos tocar la próstata introduciendo el dedo índice, porque está ahí cerca del ano, muy cerca del ano, y entonces podemos determinar un abultamiento, ¿no es cierto?, que no debe existir en un paciente normal. Son dos exámenes que son bastante cómodos, prácticos, accesibles a cualquier ciudadano, varón mayor de 50 años. Y mucho más si hay antecedentes familiares, ¿no? Mucho más si hay antecedentes familiares, podemos empezar a los 45 años, a una edad más temprana. Porque el cáncer de próstata sí tiene un hereditario importante, ¿no? Entonces creo yo que el futuro del cáncer de próstata está en nosotros, en el futuro médico del país, de que podamos aplicar ya estrategias desde que iniciamos el trabajo en el campo, de pensar en los hombres mayores de 50 años y hacer estas dos cosas, PSA y tacto rectal. Porque en realidad, si no lo hacemos así, vamos a seguir siempre hablando de lo mismo, hablando del mismo tema. Si bien es cierto, la incidencia es alta y los estadios 3 y 4 siguen siendo altos y no podemos hacer nada contra ello. Y eso sí es muy triste, muy triste. La próstata, como todo órgano endocrino, ¿no?, sabemos que, bien es cierto, la mama es un órgano exclusivamente endocrino, ¿no? Es decir, que ella se atrofia o se agranda de acuerdo a los niveles estrogénicos, la mama. Pasa igual con la próstata. La próstata es una glándula hormonalmente dependiente. Es por ello que la próstata va incrementándose de tamaño a medida que nosotros vamos creciendo en edad y tenemos más picos de andrógenos, ¿no? Mientras más andrógenos tengamos, la próstata sigue creciendo, y eso ocurre con la edad. Mientras más longevos seamos los varones, más niveles de andrógenos y más tiempo tendrá la próstata para ser, ¿no?, activado por los andrógenos. Es decir, no es como la mama, que llegado a los 50 años, el ovario se atrofia y desaparecen los estrógenos. Por lo tanto, la mama deja de recibir ese estímulo hipertrofiante, hiperplaciante, ¿no? La próstata no es así. La próstata sigue recibiendo andrógenos, sigue creciendo, sigue agrandándose, ¿no?, hiperplasia,
hipertrofia, como lo que el ramo abdominal, y entonces se hace más predispuesto al cáncer, ¿no? Es un órgano pequeño, no pesa más de 20 gramos, ¿no? Y sabemos que está ubicado en la parte inferior de la vejiga, debajo de la vejiga, como que la próstata cargara a la vejiga, ¿no? La próstata envuelve a la uretra que se inicia ahí en la vejiga, que es la uretra prostática, a tal punto que cuando crece, al envolverla, la ahorca a la uretra prostática. Todo su crecimiento no es expensas hacia la parte externa, sino que también hacia la parte interna. Es por ello de que la uretra prostática, cada vez con la edad que vamos teniendo, se va ahorcando, ¿no? A tal punto que cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, teníamos una próstata pequeña y una uretra prostática bastante amplia. Y entonces el chorro de orina salía muy bien, sin ninguna dificultad. No era necesario pujar para orinar. Y con bastante fuerza, quizá a 2 o 3 metros de distancia. Pero a medida que va creciendo la próstata, pues la va ahorcando, la va disminuyendo en su calibre, ¿no? Y entonces tenemos el problema que lo manifiestan nuestros pacientes cuando ya tienen cierta edad, ¿no? Cuando ya cierta edad tienen, ya el chorro ya no tiene fuerza, ya orinan a veces fuera del inodoro porque no tienen esa, como no hay fuerza en el chorro, no pueden apuntar al centro del inodoro. Entonces comienza el problema de orinar fuera del inodoro, comienzan a orinar en los pantalones, en las botas del pantalón, comienzan a orinar los zapatos, y entonces el varón como que mejor se sienta a orinar, ¿no? Esa es un poco la realidad que viven la mayoría de varones cuando ya tienen mayoría de edad. Esa es la realidad. No porque tengan exclusivamente un cáncer, sino que porque padecen de una hiperplasia benigna de próstata, que es una enfermedad benigna, pero la glándula está completamente incrementada de tamaño también, ¿no? Entonces sabemos varones que hemos tenido un gran pico androgénico y tenemos un problema con la próstata que está bien desarrollada. Y vemos varones con poco pico androgénico y tienen una próstata de crecimiento moderado. Y aquellos que evidentemente no desarrollaron muchos andrógenos y entonces tenemos una próstata pequeña. Mientras más grande sea nuestra próstata, eso se llama hiperplasia benigna de próstata. Y entonces tienen dificultades para orinar, ¿no? Igual que aquellos pacientes que padecen de cáncer de próstata, que también se caracteriza por un gran desarrollo de la próstata. Eso es importante entender, jóvenes, para poder entender la fisiopatología y todos los signos y síntomas a la cual siempre hemos hablado, que nuestra carrera obedece a la habilidad, a la competencia de recoger signos y síntomas, a la habilidad y competencia de manejar la fisiopatología, la fisiología, porque eso es lo único que nos va a llevar a ser médicos que diagnosticamos correctamente. Mientras hagamos un buen diagnóstico, el tratamiento lo podemos encontrar en cualquier lugar.
e incluso en Internet. Pero si no hacemos un correcto diagnóstico, nuestro tratamiento será erróneo y nuestro fracaso como médicos. La glándula prostática, ¿por qué la tiene el varón? ¿Para qué sirve la glándula prostática ahí? ¿Por qué tenemos que tener próstata los varones? Es una pregunta. No está de más, ¿no? Sabemos que la próstata produce el semen, ¿no? Que es importante el semen, porque si bien es cierto, los testículos elaboran el espermatozoide, que prácticamente es una célula, ¿no?, que no está provisto de elementos de soporte para poder llegar hasta el lugar de los hechos donde tiene que actuar. No, el testículo no le da soporte al espermatozoide. Quien le da soporte es la próstata, porque ella sí elabora una sustancia que se llama semen. Y que si estudiamos qué es el semen, sus características, sus componentes, nos damos cuenta que es pues, una sustancia que realmente le permite al espermatozoide alimentarse, moverse, protegerse, y de esa manera llegar al lugar de los hechos donde tiene que actuar, que son los óvulos, ¿no? Y los óvulos los encuentra en el útero. Y para que llegue un espermatozoide al útero necesita soporte. Y ese soporte lo da el semen. Entonces la próstata es importante, es importante. Diosito lo colocó ahí porque realmente sin ello el espermatozoide no podría actuar. Por otro lado, la próstata en su función elabora una glucoproteína, ¿no?, que se denomina antígeno prostático específico, ¿no?, que lo conocemos como PSA. PSA es una sustancia que la produce la próstata normalmente o cuando tiene una patología, la produce. Incluso cuando la próstata está enferma, produce más cantidad de este antígeno. Es por ello de que el PSA se convierte en un instrumento importante para poder determinar enfermedades de la próstata, ¿no? Ya sea una hiperplasia benigna, ya sea una prostatitis o un cáncer. No se eleva tanto el PSA como en el cáncer. En las enfermedades benignas se eleva, pero no como el cáncer, que puede llegar a 1000, a 2000, ¿no es cierto?, unidades. Es increíble. Entonces, cuando indicamos PSA, lo hacemos con esa sospecha, ¿no? Si unimos a un varón de 45 años con antecedentes de cáncer familiar de próstata, yo creo que es productivo, porque vamos a estudiar a ese varón, nos vamos a preocupar en ese varón. Y los estudios nos dirán si tiene una enfermedad benigna o tiene un cáncer. Es por eso que no podemos hablar de cáncer si el PSA sale elevado. Podría ser altamente sospechoso de cáncer si los valores están por encima de 150, 200, 300. Altamente sospechoso. Entonces, ojo, tampoco podemos hablar de cáncer si el PSA sale más de 4 o sale más de 10.
podemos decir si es altamente sospechoso cuando los valores superan esa cantidad. Entonces, jóvenes, la próstata es un órgano muy importante. Sí lo podemos medir, sí lo podemos seguir, porque el PSA se convierte en un instrumento que nos permite hacer seguimiento al paciente. Si tratamos a la enfermedad, vamos a hacer una prostatitis, una hiperplasia benigna, el PSA tiene que disminuir, tiene que llegar a sus valores normales. Si tratamos un cáncer, el PSA tiene que llegar a valores normales. O sea, es importante para medir, para seguir cualquier tratamiento que podamos iniciar, ¿no es cierto?, en lo que concierne a cáncer, muy importante para hacer seguimiento. Lo que representa el cáncer de próstata a nivel mundial, en números, ¿no?, es increíble. A nivel de Perú, ahí la tenemos como una de las primeras causas de cáncer de próstata, ¿no? A nivel mundial también es preocupante, porque está ahí nomás con el cáncer de pulmón. Ahí nomás están con el cáncer de pulmón, que es la primera causa en el mundo. En Sudamérica, el cáncer de próstata está en primer lugar. Está en primer lugar. Y lo que pasa en Sudamérica pasa en el Perú, ¿no? Es decir, no es un problema solamente de nosotros en nuestro país, sino que es un problema también en Sudamérica, si nos queremos comparar con los países vecinos, ¿no? Ahí tenemos una lista de casos ¿no?, de todos los cánceres en cuanto a incidencia, mortalidad y prevalencia, donde el cáncer de próstata está en primer lugar. En primer lugar, ¿no?, en incidencia, 12.5%. Mortalidad, 7%. Una prevalencia de 185.36 por 100.000 habitantes, ¿no? Increíble. Estamos en más. En más. Esta es otra tabla, donde también vemos la incidencia y la mortalidad, ¿no? Cáncer de próstata, en nuestro país 44.3%, por encima del cáncer de mama, que también es frecuente en la mujer. O sea, hemos superado a las mujeres en cáncer, ¿no? Si bien es cierto, cáncer de próstata y cáncer de estómago son los dos cánceres más frecuentes en el varón, y en la mujer cáncer de mama, cáncer de cuello son más frecuentes, pero estamos liderando porque el cáncer de próstata ha sobrepasado al cáncer de mama. Hay un tremendo descuido en la parte preventiva. Y en mortalidad, fíjense, en Lambayeque, tenemos esa data de 2015, ¿no?, donde prácticamente Lambayeque lidera. Vemos cantidad de cáncer de próstata en nuestra región. Y ahí está representado. Entonces, nuestra región es preocupante mucho más que otras regiones del país. Mucho más que otras regiones del país. Hablemos entonces del cáncer de la próstata desde el punto de vista de la patología, ¿no? El gran problema que desafía a los cirujanos o a los urólogos oncólogos o los médicos oncólogos es la multifocalidad de este cáncer, ¿no? Lo que hace pues que no podamos tratarlo con la manera de tumorectomía, ¿no?, o de una prostatectomía parcial, por su multifocalidad, es decir, que tenemos que sacar toda la próstata,
¿no? Desde el punto de vista quirúrgico, porque si yo hago una tumorectomía, como puedo hacerlo en mama, entonces puedo cometer el error de dejar, ¿no es cierto?, algunos puntos, algunos grupos celulares que también son cáncer. Entonces, esto agrava más la situación porque el paciente tiene que someterse pues a una cirugía completa de la glándula prostática. El 95% de los carcinomas prostáticos son adenocarcinomas, es decir, son del mismo tipo de tejido, considerando que la glándula prostática es una glándula y el tejido es glandular. El resto son de células que también conforman parte de la glándula. Y fíjense ustedes que la mayoría son ubicados en la parte periférica de la próstata, ¿no? Si hablamos en números, 75-80% estarían ahí, en la parte periférica. Y cuando uno dice periférico, son los que más están al contacto con los dedos cuando hacemos el tacto rectal. Cuando uno introduce el dedo índice, lo primero que tocaría es la parte periférica de la glándula prostática. Entonces, jóvenes, es por ello que el tacto rectal nunca va a desaparecer. Porque en manos de los médicos que tienen esa habilidad, pues podrían hacer un diagnóstico muy sencillo, ¿no? Con el tacto digital. Todos debemos prepararnos a reconocer las características de la próstata. Es por ello que tenemos que familiarizarnos con el tacto rectal. Cuando se es interno de medicina, yo veo que muchas de las evoluciones en la historia médica le ponen tacto rectal diferido. Tacto rectal diferido. Ninguno se atreve a llevarlo al tópico al paciente y hacerle un tacto rectal. Cuando tenemos un paciente donde podemos aprender a reconocer una próstata, ¿no?, en un paciente sano, para poder tener la habilidad de decir cuándo lo que toco no es sano. Y eso se repite año tras año, y yo siempre les pregunto, tacto rectal diferido, ¿por qué? No sé, doctor. Se pone siempre así diferido. No se debe poner así diferido. Se debe, así como haces para medir presión, así como haces para tomar este pulso, tienes que hacerlo. Sí, pero no era necesario porque no tenía molestias urinarias. No, no, pero sí tiene 50 años. Y entonces, si estás pensando en prevención, debes hacerlo. No solamente porque debes llenar ese espacio, sino porque estás aprendiendo a reconocer una próstata como es en un paciente sano. Un piloto para volar un avión tiene que volar un avión. Tiene que pasar, ¿no es cierto?, 200 vuelos de práctica todos los años. Eso le exige la institución, si no, no podría ser piloto. Y nosotros estamos justamente en esa etapa, cuando hacemos el internado, de hacer la práctica 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, las 500 veces que podamos hacerlo, porque estamos haciendo un internado y ahí debemos aprender a reconocer la próstata, para que cuando seamos médicos generales, médicos
especialistas, oftalmólogos, médicos, neumólogos, podamos reconocer una próstata cuando está enferma y podamos derivarla o referirla al médico especialista sospechando cáncer o hiperplasia benigna de próstata. Entonces ahí tenemos la próstata como está dividida por zonas, ¿no? Zonas que realmente podemos nosotros reconocerlas y zonas, ¿no?, donde hay mayor cantidad de cáncer, como la zona periférica, la zona que está amarilla, ¿no? Como les decía entonces, eso en cuanto a la patología y en cuanto a la glándula prostática, pero hablemos ahora de los factores de riesgo, ¿no? Es decir, ¿podemos hacer prevención en el cáncer de la próstata? ¿O estamos lejos de hacer prevención, como el cáncer pediátrico, ¿no? Cáncer pediátrico no podemos hacer prácticamente prevención. Sí tenemos que abocarnos, pues, a diagnóstico precoz. Y para eso nos dan algunos signos y síntomas, como hemos hablado, para inmediatamente reconocer y diagnóstico precoz, ¿no? Y eso lo debemos dominar, ¿no? Me llamaron ayer a emergencia porque había una niña de 9 años, ¿no?, con sospecha de leucemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos conversado con los internos a ver qué signos y síntomas tiene de sospecha de leucemia para que le pongan leucemia. Y entonces ellos muy bien, ¿no?, pusieron, hay un hemograma sospechoso, hay hematomas, ¿no es cierto?, hay petequias, es decir, estaban muy bien posesionados de conocimientos de signos y síntomas de leucemia, ¿no? Por supuesto, faltaba la biopsia y otros estudios para que definan el caso, pero entonces, con los signos y síntomas, ya había la sospecha de una leucemia, de una alta posibilidad de leucemia, por lo cual hemos actuado, ¿no? Hemos actuado inmediatamente. Esperemos que la niña tenga una oportunidad de tratamiento en el lugar donde se lo refiere. Pero no podemos demorar, no podemos demorar. En este sentido, todos, como internos de medicina, debemos tener así nuestro CPU. ¿Qué es lo necesario que tenemos que tener de conocimientos para sospechar en una niña o un niño que está pasando por una enfermedad, ¿no? Porque inmediatamente los internos le pidieron un hemograma, ¿no? Frente a esos signos y síntomas, inmediatamente pidieron un hemograma y ahí está la respuesta. Les vino como el libro, una leucemia, como dice el libro. Entonces, aquí en próstata, ¿no?, sí vemos que hay algunas cosas que podemos hacer para evitar el cáncer de próstata, como es el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, ¿no es cierto? Podemos hacer mucho ahí, ¿no? Disminuir el desayuno, disminuir un poco quizá el almuerzo y prácticamente la cena debería ser pues como un desayuno para tratar de controlar el sobrepeso en muchas poblaciones de varones que pues desayunan como un almuerzo. Es nuestra costumbre que traemos porque no olvidemos que nuestra región está con habitantes que vienen de la parte interior, ¿no es cierto?
específicamente de la sierra y de Amazonas. Cuando tenemos una costumbre de que nuestro desayuno sin arroz y sin yucas y sin camote no funciona. Quizá eso en otros países no existe, ¿no? El desayuno es un poco más pobre, un jugo, de repente un pan, ¿no? O a veces toman un jugo y se van al almuerzo. Entonces, como que hay que cambiar esa forma, ese estilo de vida que traemos de nuestra región, y quizá ahí podemos actuar un poco para disminuir el exceso de ingreso de calorías y, por supuesto, el ejercicio. Que tenemos que hacer más ejercicio, tenemos que caminar. Yo siempre critico el sistema actual, ¿no? Donde ahora ya lo hacemos todo con taxi, ¿no? Y si no nos alcanza la plata, aparece el mototaxi. Y si no nos alcanza la plata, aparece la moto lineal, como ocurre en Piura, ¿no? Que la moto lineal hace taxi. Entonces, como que vamos hacia un camino del sedentarismo. Los taxis paran donde uno levanta la mano, es decir, ni siquiera hay un paradero de taxis que nos permita caminar 2, 3 cuadras. Todo eso nos está llevando al sedentarismo y a la obesidad, al sobrepeso, ¿no? Y si con la edad la hormona de crecimiento ya no actúa en el crecimiento, sino al contrario, actúa en la obesidad, y sobre todo en la obesidad abdominal, que ya hemos visto en temas anteriores cómo favorece a la diabetes. Entonces, tenemos problemas en la edad adulta, tenemos problemas. Lo otro que podemos evitar es el fumar, ¿no? El alcohol, que sabemos que está demostrado que en la mayoría de cánceres está presente la asociación de tabaco y ron, como dice la canción. En este sentido, sí hay factores que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que debemos evitarlos, ¿no? Que debemos actuar inmediatamente y que está al alcance de nosotros, ¿no? No así, pues hay algunos factores que no los podemos modificar, como es la historia familiar, ¿no? Varón que nace, pues, de padre con cáncer de próstata, abuelo con cáncer de próstata, o algunos tipos familiarizados como cáncer de mama, ¿no? Madre con cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Que favorece el cáncer de próstata, porque sabemos que el BRCA1, BRCA2 también está vinculado con el cáncer de la próstata en el varón. Pero hay que estar más prestos a atender a aquel varón que tiene ese antecedente. Como le dije, hay que hacer el tacto rectal antes de los 45 años, ¿no? Hay que sospechar más rápido el cáncer de próstata de aquellos que nosotros varones. La edad, que es otro factor que no podemos modificar. Vamos creciendo en edad y no lo podemos cambiar, pero significa que debemos estar más prestos nosotros a diagnosticar cáncer en ellos, en esa edad donde justamente se incrementa la incidencia. No podemos cambiar la raza tampoco, ¿no es cierto? Se ve más en los afroamericanos que en la raza blanca, ¿no? Y mucho más alejada en los asiáticos. Entonces, como que en realidad aquí sí hay algunas cosas que podemos hacer en la parte preventiva, ¿no es cierto? Y estar más prestos en aquellos varones que tienen cierta edad, que tienen antecedentes familiares y que tienen una raza donde hay mayor incidencia en cáncer de próstata. El cáncer de próstata se diagnostica pues por encima de los 60 años, ¿no? Por ahí están casi todos
el pico, ¿no? El pico, porque sí hay cáncer por debajo, ¿no? Hay a los 45 años, a los 50, 55, pero el pico anda por ahí 60 años, 70 años. Por otro lado, hay que estar prestos a los síntomas que les he descrito anteriormente, ¿no? A los síntomas obstructivos, haciéndoles el ejemplo de que la próstata envuelve a la uretra y la ahorca. Cada vez le reduce su diámetro interior, ¿no? Generando pues toda una serie de síntomas, chorro débil, goteo postmiccional, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere goteo postmiccional, ¿no? Son gotitas de orina que aparecen después de terminar de orinar, ¿no? Y quizá eso le genera también una molestia al varón, porque después que ya terminó de orinar, ¿no? Guarda su órgano y luego viene el chorro postmiccional y termina mojando la truza y el pantalón. Entonces, ese es el chorro postmiccional, ¿no? El vacío incompleto de la vejiga, ¿no? Porque cada vez que el varón, ¿no? Hace el acto de orinar, la vejiga con su músculo hiperactivo hace la presión, ¿no? Si la uretra prostática está muy bien en su diámetro, pues todo se termina de vaciar. Pero cuando el diámetro de la uretra prostática está reducido, ¿no? El vaciado es incompleto de la vejiga. Si el detrusor se activa con 400 centímetros cúbicos de orina, ¿no? Ustedes saben que para que se inicie la acción de activarse el músculo, tiene que haber un volumen más o menos de esa cantidad en la vejiga. No se activa con cantidades menores, salvo que esté inflamado. Cuando está inflamado la vejiga, sí, pues se activa con 200, con 100, con 50. Es por eso que las itus, donde hay infección, ¿no? El músculo de la vejiga se activa con 500. Entonces, somos pacientes de que estamos orinando a cada rato, ¿no? Vamos a orinar cada media hora. Porque el músculo de la vejiga se activa, pues, con poco volumen. Y orinamos poquito, poquito. Y ese es un síntoma de hito, ¿no? Ese es un síntoma de hito. Y todavía a veces queda la sensación de no haber terminado de orinar, ¿no? Pujos y tenesmo, por ejemplo, ¿no? Pero en lo que es próstata, claro, hay una sensación de incompleta también, es porque la uretra prostática está disminuida en su diámetro, ¿no? Aquí no hay infección. Aquí lo que pasa es que la uretra prostática está reducida en su diámetro y, por supuesto, la vejiga no hace un vaciado completo, siempre quedan, ¿no? 200, 100 centímetros cúbicos de orina. Es por eso que es importante pedir la ecografía, vésico-prostático, ¿no? Nunca pidan una ecografía prostática solamente, sino pidan vésico-prostático para ver ese residuo postviccional. Es decir, cuánto quedó de orina en la vejiga después que él orinó. Mientras más sea ese volumen que queda ahí, entonces el paciente tendrá más frecuencia para ir a orinar.
Eso hace de que el varón prostático orine muchas veces, porque esa vejiga que quedó con residuo de orina espera la llegada de orina que le manda el riñón y se llena con más rapidez, porque ya tenía un volumen ahí. Y entonces eso hace de que orine con más frecuencia. La vejiga se llena, pues, lo que se llenaba en 4 horas, ahora se llena en 2 horas, en 1 hora. ¿Se dan cuenta? Un poco conversando de la fisiopatología, de los síntomas y de los signos. El varón ahora está más molesto porque si en la noche él orinaba una sola vez, porque se acostaba orinando y se levantaba a orinar, o de repente se levantaba una vez en la noche a orinar, ahora es un varón que se levanta a la hora, a las 2 horas de orinar, en la noche. Y eso hace que sea un varón que interrumpe el sueño muchas veces. No puede dormir. Entonces, fíjense, cuando recojan signos y síntomas, recuerden este dato de la fisiopatología, a qué se debe todo este problema, ¿no? Y el dolor hipogástrico. Es un dolor terrible cuando hay obstrucción, cuando ya no pasa nada. La vejiga se distiende como si fuera un embarazo de 5 meses o 6 meses. Ya hemos dado algunos ejemplos en la práctica de medicina a qué tamaño puede llegar una vejiga cuando está obstruida por una hiperplasia o por un cáncer, ¿no? Y genera un dolor como si fuera un embarazo. Por supuesto, el embarazo es un dolor tipo cólico, ¿no? Y aquí es un dolor permanente, intenso, ¿no? Que obliga al paciente a llegar a emergencia. Y esos son los pacientes que ustedes van a recibir en emergencia, ¿no? Que vienen prácticamente quejándose de dolor en el hipogastrio como una gestante y que a la inspección y a la palpación van a observar un abdomen muy parecido. Por otro lado, tenemos la hematuria, ¿no? ¿Qué es la hematuria? La presencia de sangre en la orina. La presencia de sangre en la orina, hematuria. Y eso lo tenemos que recordar, porque sabemos que hay hematuria glomerular y hematuria extraglomerular. Y entonces, ¿cuándo pensamos en la extraglomerular? Cuando hay coágulos. Cuando hay coágulos, ¿no? Entonces, este tipo de hematurias viene con coágulos, sangre rutilante y viene con coágulos. Entonces, no tiene nada que ver con el riñón, ¿no? No tiene nada que ver con el glomérulo, ¿no? Es extraglomerular. Causa la próstata. Por otro lado, tenemos en estos momentos, justamente que hablamos de una gran incidencia y de estadios avanzados, tenemos las metástasis. Nuestros pacientes de estadio 4 llegan porque tienen metástasis ya, ¿no? Somos varones muy machistas que hemos pasado todo ese sufrimiento anterior. Ya, pues ahora ya apareció una metástasis, ¿no? Y por esa metástasis recién vamos al médico, ¿no? Recién vamos al médico. Recién nuestra familia nos da importancia para llevarnos al médico, porque también hay hijos, esposas que son indiferentes a la enfermedad del varón, ¿no? Yo siempre digo que ¿cómo es posible que una mujer o esposa que está conviviendo con un varón pueda estar observando lo que hace, ¿no? Que ve que se moja los pantalones, ve que se moja los zapatos, ve que está orinando fuera del inodoro,
y ella está siendo cómplice de estos signos, de estos síntomas. Entonces, yo creo que estamos en familia y tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? Y así como el varón es también parte cómplice de que la esposa tenga un cáncer de mama. Porque no me va a decir que en ningún momento ha tocado las mamas de su esposa, ¿no? Basta con rozarlas para que se dé cuenta de que hay un nódulo, hay un bulto, hay una tumoración altamente sospechosa de cáncer de mama. Entonces, en ese sentido, aquí nosotros cuando hablamos de cáncer de próstata, y ustedes también lo hagan, las charlas deben ser con los varones y con las mujeres, ¿no? Porque ellas deben participar activamente en este tema, sobre todo cáncer de próstata, cáncer de mama, porque sí, nosotros podemos participar como esposos o como esposas, ¿no? Entonces, la mayoría de los cánceres de próstata jóvenes están llegando con metástasis óseas, con metástasis óseas. Dolor, uno de ellos. Recuerden, una metástasis ósea genera un dolor como un dolor de muela, dolor de diente. Es intenso. El dolor óseo permanece todo el día, en el día y en la noche. Así que, por favor, prestemos atención a los dolores óseos nocturnos. Y como dan metástasis más a las vértebras, metástasis óseas son a los cuerpos vertebrales, entonces aparece otro dato importante, que son los problemas de la sensibilidad y de la parte motora de los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque produce un aplastamiento de la vértebra cuando está comprometida por el cáncer y eso comprime la médula espinal, el cordón de la médula espinal. Y entonces la cosa es más crítica. No solamente es una metástasis, sino que ha debilitado tanto el cuerpo vertebral que ésta se aplasta. Recuerden que las vértebras soportan el peso mayor de los hombros y de la cabeza. Entonces, tenemos problemas también del tipo de sensibilidad y motora por compresión de la médula espinal. Y hay que actuar inmediatamente, porque si no hacemos una laminectomía, si no aplicamos radioterapia, vamos a perder a ese paciente y ya no va a poder caminar. O sea, no solamente tiene un cáncer de la próstata, sino un varón postrado en una silla de ruedas. Y hay otros problemas que podamos encontrar en pacientes con próstata, pero esos dos son importantes. El dolor óseo y hay que estar atento a los problemas de compresión medular, que son la parte de sensibilidad y la parte motora que puede estar afectada en nuestros pacientes. El diagnóstico es siempre sencillo, como le dije, ¿no? El tacto rectal nunca va a dejar de existir porque es el más práctico, el más sencillo. Y para eso ustedes van a hacer su internado para que comiencen a hacer exámenes rectales, ¿no? Exámenes rectales. En todo pabellón, varones y mujeres, en mi hospital hay un tópico donde se puede trasladar a la persona para su examen prostático, porque claro, hay que hacerlo en privado, ¿no? De repente, con asesoría de algún docente ahí, pero tenemos textos, tenemos videos
no hay mejor época de estudiante de medicina que esta, porque ustedes tienen al alcance los videos. Y eso es suficiente a veces para hacer un examen. Así que, por favor, hay que dejar de hacer ese tipo de cosas en la historia. Examen rectal diferido, ¿no? Porque no nos animamos a hacerlo. Entonces, el diagnóstico, ¿no? Es importante en el cribado, el PSA y el tacto rectal, ¿no? Ahí es importante, ¿no? Y eso creo yo que nos va a favorecer muchísimo para, sobre todo, estadios tempranos, ¿no? Por supuesto, un estadio T1, que es un tumor pues, muy pequeñito, no lo vamos a tocar. No lo vamos a tocar. Pero ahí es importante la ecografía, ¿no? La ecografía, la tomografía, ¿no? Teniendo siempre y cuando los antecedentes familiares, teniendo un PSA elevado, pues si mi tacto rectal no me produce bien, que es pequeñito, pues me queda la ecografía, ¿no? O la tomografía. Entonces, el tacto rectal es importante porque el carcinoma lo convierte a la próstata en algo leñoso, algo duro, algo pétreo, ¿no? Lo convierte en una glándula nodular, como decir, como si tuviera nódulos en su interior, 1, 2 o 3 o 4 nódulos, ¿no? Que hace que su superficie sea irregular. Entonces uno con poner el dedo, consistencia, mover el dedo, ¿no? Hacia ambos lados, como acariciando la próstata, vamos a ver que su superficie es multinodular, eso es altamente sospechoso. Entonces, jóvenes, hay que animarse a reconocer una próstata normal y luego a reconocer una próstata anormal. Bien, ya hablamos de el PSA, que es el antígeno carcino prostático específico, que es una glucoproteína y que es parte del semen, ¿no? Es parte del semen. Y que la única patología que lo eleva tanto, ¿no? Muchísimo el PSA. Es la única, porque cuando hay una prostatitis, una hiperplasia, los valores son altos, pero pequeños. Recuerden que un valor elevado de PSA sospechoso es cuando ya está muy alto, directamente biopsia, ¿no? Es un indicador de biopsia, porque algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Ahí tenemos una tabla de valores normales, ¿no? Valores sospechosos y valores anormales cuando es más de 10 nanogramos, ¿no? Entonces, es importante el PSA libre, ¿no? PSA libre mayor de 25%, ¿no? Aleluya, porque ese valor nos dice que tenemos que controlar a nuestro paciente una vez al año, por lo menos. Pero un PSA libre menor del 25% es sospechoso. Es sospechoso de cáncer. No hacemos diagnóstico, ya les he dicho, no hace diagnóstico el PSA. Es sospechoso, pasa directamente a la biopsia de próstata, ¿no? A la biopsia de próstata. La ecografía transrectal, ¿no? O la ecografía vésico-prostático nos ayuda muchísimo al diagnóstico y al estadio. Porque nos va a describir no solamente el nódulo, sino también la afectación de la cápsula, la afectación de las vesículas seminales, la afectación del cuello de la vejiga y la afectación del recto, ¿no? Es decir, nos va a dar una idea de
si el tumor está localizado dentro de la próstata o si ya ha salido de la próstata, está invadiendo estructuras vecinas como las glándulas, las vesículas seminales, el cuello vesical, la vejiga o el recto, ¿no? Entonces es importante la ecografía, ¿no? Y es importante complementarla con una tomografía, que es mucho más exacto, ¿no es cierto?, para ver los grados de infiltración de la próstata, perdón, de los órganos vecinos. Y mucho más importante aún la resonancia magnética. Recuerden que la resonancia magnética es muy importante para tejidos blandos, ¿no? El recto, la vejiga, es tejido blando. Entonces, si uno quiere ver muy bien cuánto es el avance local para entrar a una cirugía, ¿no? La tomografía y la resonancia son importantísimos, ¿no? No solamente para ver la afectación local, sino también para ver la extensión a distancia. Es por eso que pedimos tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ¿no? La tomografía es para estadiaje completo. La resonancia es para ver la parte infiltrativa local, para que el cirujano vea si se anima a operar o no, ¿no? Es importante su decisión de él para poder actuar en la parte quirúrgica y la parte más importante en próstata. La más importante es encontrar el cáncer en etapa quirúrgica para poder erradicarlo. Complementamos el estadio, la extensión del cáncer de próstata con una gammagrafía ósea, ¿no? Que es el famoso centellograma óseo, gammagrafía. Si bien es cierto, las tomografías nos dicen que hay metástasis, ¿no es cierto?, óseas, es importante complementarlo con una gammagrafía que nos da un mayor grado de sensibilidad que la radiología convencional, ¿no? Entonces es importante también que podamos determinar en el tejido, ¿no?, el Gleason. El Gleason es importante y el PSA es importante para poder sospechar también algún tipo de metástasis que no se pueda determinar por el mismo estudio. Entonces, jóvenes, en lo que es imágenes, ¿no?, hay que prestarle atención a estas imágenes osteoblásticas. ¿Qué quiere decir osteoblásticas? ¿No? Que tienen el color que da el hueso, pero mucho más intenso que el hueso. Si el color del hueso, la imagen es blanca, la osteoblástica es mucho más blanca, que lo distingue de las otras vértebras que también son blancas, ¿no? Y las imágenes osteoclásticas son grises. Es decir, que es fácil de poderlas determinar ya frente a cualquiera de las vértebras que las tenemos cercas ahí, de las 33 vértebras, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso. Las metástasis del cáncer de próstata son osteoblásticas, es decir, más blanco, más intenso que el color normal que tienen las vértebras. El diagnóstico definitivo lo da la biopsia, ¿no es cierto? La biopsia, eso sí, ni vuelta que dar. Entonces, tenemos que enviar a nuestro paciente a los lugares donde haya, pues, este método de diagnóstico que es importante. Nosotros tenemos el urólogo entrenado en hacer biopsias prostáticas, ¿no? Estamos ya mejorando el servicio, pronto tendremos el ecógrafo para poder hacer nuestras biopsias prostáticas dirigidas, ¿no?, con una guía, ¿no?, que sería importante para no hacerlas ciegas, dirigidas con el dedo nada más, ¿no? Ahora estamos ya mejorando el servicio y está llegando un ecógrafo
para hacer las biopsias guiadas, ¿no? Por ecografía. Ya no por el tacto rectal, sino por ecografía. Entonces, ¿cuándo indicamos biopsia? Cuando al tacto ya encontramos un nódulo, ¿no? Un nódulo duro, leñoso, o varios nódulos duros o leñosos. Es un paciente que va directamente a la biopsia. O un nódulo ecográfico, ¿no? Los ecografistas ahora también hablan de vigas, ¿no? Para lo que es ecografía prostática, ¿no? Entonces ya hablamos de nódulos sospechosos y cuando el PSA pues es mayor ya de 4 o de 10, ¿no? O de 10 ya mucho más altamente sospechoso, ¿no? Entonces el VA, que es la biopsia con aguja fina, es una alternativa con menores complicaciones, pero con el inconveniente que no se puede evaluar el grado histológico. Por eso que es mejor la biopsia con aguja gruesa, donde sí nos da tejidos, ¿no? Nos da tejidos, ¿no? Nos muestra tejido, y el tejido es importante para el gliso. Recordemos que el gliso es importante para el estadio y para el tratamiento. Para la inmunohistoquímica también es importante el tejido. Entonces, es importante el gliso, ¿no? La multifocalidad también, ¿no es cierto?, que es importante para tomar la decisión. El grado, ¿no? El grado del tumor. Ahí tenemos los diferentes estadios, ¿no? Cuando el tumor está localizado en la próstata, cuando sigue en la próstata, pero ya está más grande, ¿no? Está comprometiendo toda la próstata. Y el T3-4, que ya pues es un cáncer que se ha propagado ya fuera de la próstata, sobre todo hacia las vesículas seminales, ¿no? Hacia recto o hacia vejiga, ¿no? Y el cáncer ya metastásico, ¿no? Que afecta a otros órganos. El TNM, que es importante siempre lo ya memorizando para poder agregar a la historia, ¿no? Y el tratamiento, que básicamente está basado en el estadiaje, ¿no? Si es un estadio 2, la cirugía es mandatoria como primera opción y hay que sacar toda la vesícula, incluyendo los ganglios linfáticos de la pelvis, ¿no? Ese es radical. Prostatectomía es sacar toda la próstata, pero radical es sacar también los ganglios vecinos. Pero para ello tiene que estar en estadio 1 y estadio 2, ¿no? Y si yo le brindo cirugía a mi paciente, le estoy brindando curabilidad a mi paciente, ¿no? Le estoy dando curabilidad. La otra opción es la radioterapia también radical, ¿no? Que la hacemos a los pacientes que no podemos operar. Siempre hay algunos criterios que me impiden operar un paciente. Me impiden, ¿no? Entonces empleo la radioterapia radical. La observación activa, cuando los pacientes ya tienen cierta edad, donde no podemos hacer ninguno de los dos. La crioterapia, ¿no? El manejo hormonal. Pero básicamente todo depende de poder nosotros hacer diagnóstico precoz para que nuestro paciente llegue en estadio 1 y 2. En el estadio 3, el manejo hormonal, el manejo de la radioterapia es importante, ¿no? Y la prostatectomía radical, pues, queda para una segunda opinión, donde podamos ver si hay algo quirúrgicamente que se pueda hacer en el paciente, ¿no?
Y ya en el estadio 4, pues sigue siendo la hormonoterapia, la parte más importante, incluyendo la castración hormonal con los antagonistas, ¿no? Con los análogos o antagonistas hormonales, que son centrales, ¿no? O la castración quirúrgica, ¿no? Pero hoy en día estamos ya en la parte hormonal 100%, prácticamente nos hemos olvidado de la castración quirúrgica, ¿no? Para no entrar en discusión bioética, ya estamos con algunas hormonas de generación más actualizada, como es la enzalutamida, la viraterona, ¿no? Y cuando no hay respuesta a esas sustancias, tenemos que usar la quimioterapia, sobre todo cuando hay resistencia a la castración, resistencia a la radioterapia, resistencia a la hormonoterapia. Entramos en el tema de la quimioterapia y ahí el docetaxel es importantísimo para darle por lo menos algún tipo de respuesta al paciente. Conclusión entonces, el cáncer de la próstata, ¿no? Es el que tiene más incidencia en el país, ¿no? El PSA y el tacto rectal siempre serán las herramientas más importantes para el diagnóstico precoz. Los estadios localizados 1 y 2 son los que hoy en día mejor podemos ofrecerles algún tratamiento curativo, ¿no? Empleando cirugía y radioterapia. Los cánceres de próstata que se manejan actualmente, ¿no es cierto?, son estadios avanzados, ¿no? Los cánceres de próstata avanzados solamente nos queda el manejo hormonal, ¿no? A las cuales podemos darles algún tipo de sobrevida, no curación. Y al cáncer de próstata resistente, pues porque siempre al final se convierte en un paciente completamente resistente a la castración hormonal, a la castración quirúrgica, entonces debemos emplear la quimioterapia, ¿no? Eso en resumen de lo que es el cáncer de próstata. Esperamos que se haya podido entender y comprender el tema, sobre todo porque nosotros somos los implicados en esta tarea de poder disminuir la incidencia y la mortalidad por el cáncer, que realmente está siendo número 1 en nuestro país. Si hay algunas preguntas, me la hacen. De lo contrario, doctor, pasamos. ¿Sí? Sí, Claudia. doctor, disculpe, una pregunta. En la clínica, en una de sus diapositivas, usted puso que dice que, no, que había nódulos, no en la clínica, sino como que en una de sus diapositivas que Al examen. para hacer la biopsia transrectal ecodirigida, había Sí. unos parámetros que decía nódulos. ¿Por qué nódulos? ¿No serían masas? Si al ser cáncer sería una masa, o por qué nódulos o ganglios, creo ahí decía. Como quieras definirlo, ¿no? Al tacto, cuando usamos el tacto, ¿qué podemos describir nosotros al tacto si cerramos los ojos? ¿No? Puedo describir una masa, puedo describir un nódulo, ¿no? Eso lo hacemos al tacto. Puedo describir un tumor porque algo está tocando mi dedo que no es la glándula, ¿no? Porque la glándula la estoy tocando en otro lado, pero en cierto lado estoy tocando algo, una masa, un nódulo o un bulto, como lo quieres describir, ¿no? Hasta ahí sigue siendo algo que tu tacto
¿no? Porque el tacto es la palpación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de palpación, la palpación puede ser manual, bimanual o usando simplemente un dedo. Entonces, cuando uno describe un nódulo, podría ser una masa, podría ser una tumoración. Incluso podemos describir la forma, por eso digo nódulo, ¿no? Porque sí lo puedo delimitar. Masa no lo puedo delimitar. ¿Te das cuenta? Tumor sí lo puedo delimitar, masa no, porque veo que algo que no tiene bordes definidos. Cuando uno dice nódulo, más que todo está tocando algo que abulta y tiene aparentemente bordes definidos, como un nódulo, como cuando tú palpas un ganglio, que también tiene su borde, ¿no? Limitado. Ya, doctor. Y para hacer el diagnóstico definitivo, o sea, para llegar a hacer esta biopsia, se debe pasar antes por las pruebas de tacto rectal y por ver si el valor está elevado del PSA para recién hacer una biopsia, o la primera alternativa es hacer biopsia. Sí, si ya eres experta en que lo que estás tocando es un nódulo, aparte su consistencia es dura. Recuerda que la consistencia de la próstata es más o menos como cuando te tocas la punta de la nariz, ¿no? O cuando te tocas la parte inferior de la oreja. Y si tu dedo está tocando algo más duro, como si tocaras una madera, ¿no? Entonces tú te das cuenta que algo está pasando ahí, ¿no? Cuando tú acaricias la próstata con tus dedos, te das cuenta que su consistencia es como el cartílago de la nariz o el cartílago de la oreja. Pero si hay algo ahí duro, de frente te vas a hacer una biopsia ya, es sospechoso. O le haces una ecografía, si no está muy claro tu tacto rectal, le haces una ecografía que te va a ayudar mucho a definir tu tacto rectal, ¿no? Sabes que nosotros los médicos aprendemos por errores. Entonces, si yo quiero aprender bien, ¿no? Es como cuando uno en la práctica lo mira al paciente pálido y le dice, tú tendrás 5 de hemoglobina, ¿no? No es que uno, pues, sea divino, sino que nosotros cada vez que hemos visto pacientes pálidos hemos pedido un hemograma, ¿no es cierto? Y entonces uno va madurando esa capacidad, esa competencia, ¿no? De tal color de blancos, tú dices más o menos cuánto tiene de hemoglobina, porque hemos ido aprendiendo de esa manera. Es por eso que de repente cuando tengas un profesor te dice, ahí habrá 8.5 hemoglobina, te lo dice porque durante su tiempo de entrenamiento fue comparando palidez con hemogramas, con hemoglobinas. Igual pasa aquí también. A medida que tú hagas tacto rectal, veas tumoraciones o nódulos y pidas una ecografía que te dice que aciertas o no aciertas, vas madurando tu capacidad, tu competencia. Entonces al final terminas competente por los errores. Así que, por favor, estamos para seguir siempre aprendiendo de errores, ¿no? Entonces, si tienes duda de tu tacto rectal, le pides una ecografía de citoprostática. Y eso te confirma con mayor asertividad de que realmente tienes que hacer una biopsia. Pero si ya estás bien entrenada pues en esto, pues ya directamente un nódulo pasas a hacerle biopsia ya, ¿no? Si ves una ecografía con un nódulo, pasas a hacerle biopsia también. Si ves un PSA, pues más de 10, más de 20, ya pasa a hacer su biopsia también, ¿no? Que por supuesto, el 90 y pico % te dará una hiperplasia benigna de próstata, pero ya es diagnóstico, ¿no? Ya es diagnóstico. ¿Ok? Entonces hay que animarse, jóvenes, a hacer estos procedimientos, porque a medida que más cometamos errores, más vamos a aprender. Más vamos a ser eficientes. ¿Ok? Con el miedo no se aprende. Quizá la peor de las cosas
es tener miedo, y el miedo nos inhibe de hacer muchas cosas. Por supuesto, con responsabilidad, ¿no es cierto? Limitando siempre nuestras acciones. Sabemos hasta cuándo podemos llegar. No está de más que le pidas una ecografía, por ejemplo, para sustentar tus ideas de tacto rectal. No está de más, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay mucha otra pregunta, entonces nos despedimos hasta el martes con mi grupo y hasta el próximo sábado con todos. Que pasen un lindo fin de semana, jóvenes.